Bienvenido a la segunda sesión de Lectores Competentes 2.0, las arquitecturas del conocimiento. El tema del que hablaremos en esta sesión son los sustitutos gramaticales. Primero, leeré dos párrafos y quiero que pongas mucha atención a las diferencias que tienen. Los orígenes de la cultura. Sumeria fue la primera civilización de la cual se tiene noticia. Sumeria fue una ciudad ubicada al sur de la antigua Mesopotamia. Sumeria estaba en medio de los ríos Tigris y Éufrates. Sumeria fue fundada entre el 4000 y el 3500 a.C. aproximadamente. En Sumeria nació y se desarrolló la escritura. La escritura de Sumeria era cuneiforme. La lengua de Sumeria no deriva de ninguna otra lengua conocida, ni la semita ni la elamita. La religión de Sumeria es también la más antigua conocida y sus mitos son el modelo de los mitos de otras religiones. El origen de Sumeria es objeto de discusión y aunque hay varias hipótesis, el origen de Sumeria es, en general, desconocido. Los orígenes de la cultura. Sumeria fue la primera civilización de la cual se tiene noticia. Ubicada al sur de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, fue fundada entre el 4000 y el 3500 a.C. aproximadamente. Allí nació y se desarrolló la escritura por vez primera. Esta era cuneiforme. Su lengua no deriva de ninguna conocida, ni la semita ni la elamita. Su religión es también la más antigua conocida y sus mitos son el modelo de los mitos de otras religiones. El origen de Sumeria es objeto de discusión y aunque hay varias hipótesis, es, en general, desconocido. De los dos párrafos anteriores, ¿cuál te parece mejor redactado y cuál es más entendible? ¿Por qué crees que el segundo párrafo es más corto que el primero? Hablando de esta pequeña reseña sobre la cultura sumeria, probablemente te pareció mejor la segunda opción. Sin duda alguna está mucho mejor escrita. La primera repite muchas veces la palabra Sumeria. La segunda, en cambio, la nombra solamente las veces necesarias y reemplaza su nombre con expresiones o palabras sustitutas para no repetirla tanto, para hacer la lectura más amena y más agradable. En la sesión de esta semana aprenderás a identificar las palabras sustitutas y la expresión que sustituyen en las lecturas que lleves a cabo. Concretamente responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué es un sustituto? ¿Qué es un referente? ¿Y cómo identificar los referentes de un sustituto en cualquier enunciado para llegar a la proposición correspondiente? En cuanto a los sustitutos, podemos decir que los sustitutos son todas las palabras o expresiones que reemplazan a otras palabras para evitar las redundancias. Dentro de los sustitutos más conocidos se encuentran los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, pero también están otros como ese, aquello, aquel, etc. En cuanto a las referencias son las palabras o expresiones reemplazadas por los sustitutos. Se llaman así porque es a ellas a las que se refiere la sustitución. Toda proposición está compuesta, por lo menos, de dos nociones y una relación. Por ello, uno de los pasos para llegar a la proposición de una oración es desentrañar en cada oración todas y cada una de las referencias, para comprender de qué o de quiénes se está hablando. La operación mediante la cual se hace explícita una referencia sustituida se llama referenciar. Debes prestar especial atención a este segundo paso para encontrar proposiciones, dado que hay una diferencia clara entre una oración y su correspondiente proposición. Las proposiciones nunca llevan sustitutos. Veamos un ejemplo sacado del contrato social de Jean-Jacques Rousseau para que te quede más claro. Aún admitiendo que el hombre pudiera enajenar su libertad, no puede enajenar la de sus hijos, nacidos hombres y libres. Su libertad les pertenece, sin que nadie tenga derecho a disponer de ella. Antes de que estén en la edad de la razón, puede el padre, en su nombre, estipular condiciones para asegurar su conservación y bienestar, pero no darlos irrevocable e incondicionalmente, pues acto tal sería contrario a los fines de la naturaleza y traspasaría el límite de los derechos paternales. Fíjate en la diferencia entre cada una de las oraciones y su correspondiente proposición. Las oraciones del párrafo serían. Entonces vamos a analizarlas una por una. La primera oración es:
Aún admitiendo que el hombre pudiera enajenar su libertad, no puede enajenar la de sus hijos, nacidos hombres y libres. Los sustitutos que aparecen en esta oración son las palabras su y la. La expresión su libertad es claramente, según el texto, entendida como la libertad del hombre mismo. En cuanto a la palabra la, vemos que el referente correspondiente es la libertad, dado que la primera frase deja ver que hablamos de libertad. Así, la proposición quedaría: presumiblemente, el hombre no libre no puede arrebatar la libertad de sus hijos nacidos libres. Pasemos a la segunda oración. Su libertad les pertenece, sin que nadie tenga derecho a disponer de ella. Los sustitutos que aparecen son su y ella. Por la manera en la que aparece en el párrafo, vemos que su se refiere a un elemento de la oración anterior, los hombres nacidos libres, mientras que la palabra ella se refiere claramente a la libertad de estos hombres. Con esto la proposición quedaría: la libertad de los hombres nacidos libres les pertenece a ellos mismos. La tercera oración. Antes de que estén en la edad de la razón, puede el padre, en su nombre, estipular condiciones para asegurar su conservación y bienestar, pero no darlos irrevocable e incondicionalmente. El sustituto relevante en esta oración es su. Aparece 2 veces y en las 2 se refiere a los hijos. Por lo tanto, la proposición es: un padre puede establecer condiciones favorables para los hijos antes de la mayoría de edad sin arrebatarles la libertad. Por último, la cuarta oración es: pues acto tal sería contrario a los fines de la naturaleza y traspasaría el límite de los derechos paternales. En esta oración, el sustituto es acto tal. Textualmente, esta expresión se refiere al acto de dar los derechos de los hijos de manera irrevocable e incondicional. Así, podemos escribir la proposición como: el acto en el que un padre arrebata la libertad de sus hijos es antinatural y transgrede los derechos paternales. Fíjate muy bien en que todas las proposiciones tienen sus nociones de forma explícita, mientras que en las oraciones a veces no se dice el nombre de quién o de lo que se habla, y otras veces se sustituyen. De modo que las oraciones no pueden entenderse por sí solas si son apartadas una de otra. En cambio, las proposiciones pueden y deben ser separadas y entendidas de manera independiente, lo cual se logra haciendo explícitas las nociones de cada proposición, las cuales ya estaban implícitas en las oraciones. He ahí su importancia.